Continuamos con Brújula Internacional. El doctor Rafael Nieves es experto en negociación y nos complace recibirlo acá en Brújula Internacional, sobre todo cuando la palabra negociación parece ser la clave para solucionar o solventar los conflictos que hoy aquejan a la humanidad. Y no es una clave inventada, no es una clave nueva, estamos imitando claves del pasado, estamos imitando procesos del pasado que tuvieron grandes resultados, que lograron la conciliación, que lograron la paz, y que no debe ser tan difícil estructurar una negociación efectiva, una negociación correcta. Sin embargo, creo que el nivel de defensa de los intereses de los involucrados en cualquier proceso de negociación está prelando ante que la verdadera naturaleza de la negociación. Bienvenido a nuestro programa y quisiera comenzar la entrevista preguntándole ¿qué proceso de negociación usted rescataría hoy que haya sido el ejemplo para la humanidad? Muchas gracias por la invitación, doctor Naim. Bueno, hay diversos ejemplos, ¿no? Inclusive en Latinoamérica, en el siglo pasado, reciente, como el caso de Chile. Una negociación compleja de Chile y Argentina, una negociación compleja, pero también hay casos históricos donde luego de conflictos muy grandes hubo una negociación eficaz de acuerdo a esos intereses precisamente. Y también es necesario que volvamos a lo básico, es decir, ¿qué es realmente una negociación? Y ahí hay una gran gama de, vamos a decirlo así, de productos. Nosotros como consultores gerenciales, en Gerencia para Todos dictamos seminarios donde hacemos simulación de esos procesos y de negociaciones históricas. Y eso nos permite, bajo escenarios diversos, qué hubiera pasado si, o en inglés como lo usan los expertos, what if, si tal situación o cual situación. Y eso nos permite comprender que hay diversos tipos de negociación y fórmulas para llegar a los objetivos que deseamos. Y hay casos clásicos. Quiero volver a lo básico. Muchas de las personas que nos están viendo quizás recuerden, sobre todo los que estudiaron Derecho o estudios internacionales o gerencia, el caso de las naranjas. Dos hermanas que tienen que distribuir 4 naranjas y cada una de ellas quiere todas las naranjas. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien llegó y dijo, bueno, vamos a darle 2 naranjas a una de las hermanas, a la hermana 1, y 2 naranjas a la hermana 2. Quizás esa pareciera la solución más adecuada. No, pero ahí perdieron las dos, ¿no? Claro, ahí perdieron las dos. Por eso es que es muy interesante ver cuáles son los intereses. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que una hermana quería las 4 naranjas para hacer jugo y la otra hermana quería las 4 naranjas para hacer una torta. Es decir, que si hubiesen investigado un poquito más, ambas quedaban con las 4 naranjas. Y fíjense que aparentemente un trato salomónico, es decir, 2 para ella, 2 para el hermano 1 y 2 para la hermana 2, hubiera solucionado eso. Y no es así. Por eso es muy importante que cuando vamos a negociar cualquier cosa, y sobre todo cosas importantes, podamos crear primero un equipo de negociación. Eso es importantísimo. No necesariamente un líder natural es el mejor negociador, es necesario que tenga un equipo. Y voy a colocar un ejemplo importantísimo del mundo de las matemáticas. No sé si ustedes recuerdan la película La mente brillante. El señor John Nash desarrolló una serie de ecuaciones para negociar. Eso se ha estudiado ampliamente. Y hay varios casos. El caso, por ejemplo, de un equipo negociador, estoy hablando de uno de los bandos de cualquier equipo negociador, en un modelo matemático que se llama la casa del venado. En ese modelo, vamos a suponer que tú y yo estamos en el mismo equipo y vamos a negociar con otro equipo, pero como estamos dentro de un modelo de la casa del venado, nuestro objetivo es cazar un venado. Pero en el camino, al doctor Naim se le atraviesa un conejo y lo caza. Y Rafael Nieves se atraviesa un conejo y lo caza. Y así vamos cazando conejos. Y el venado brinca y se escapa. Entonces, no pudimos comer adecuadamente venado, sino que nos conformamos con unos conejitos.
es importante que los equipos de negociación también estemos de acuerdo. ¿Quién va a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿Y cuáles son los niveles de riesgo que con los cuales estamos negociando? Eso es muy importante, y determinar cuáles son los intereses, que usted decía, doctor Naim, que están en juego, porque a veces hay miedo, o se coloca una posición desde la cual negocian las dos partes, que no es necesariamente la realidad. Hay quizás otros intereses que hay que averiguar cuáles son, para conseguir soluciones y que ambas partes o varias partes lleguen al mejor acuerdo. Eso es una negociación de verdad. Doctor Nieves, nosotros, en el momento que estudiamos negociación, en mi caso, por ejemplo, cuando me especializaba, cuando hacía la maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, nos decían, existe una fórmula, que es la fórmula ganar-ganar. Una fórmula que yo critico muchísimo porque creo que no existe, y no existe esa fórmula exacta. Pero cuando usted me habla de las ecuaciones para negociar, también tenemos nosotros, quienes analizamos el contexto internacional, dos factores, los factores concretos y los factores abstractos. ¿Me está planteando la negociación como un factor concreto, objetivo? Sí. ¿O sigue teniendo destellos de No, abstracticidad? por supuesto tiene de todo. Hay una fase, primero la negociación debe llevar varias fases. Una fase exploratoria, es importantísima. ¿Con quién vamos a negociar? ¿Quiénes son los negociadores? Y detalles que pueden parecer tontos, pero ¿dónde se va a negociar? ¿Cómo es la sala? Hay un caso famoso. No, ¿cómo es la mesa? ¿Cuáles son los colores? Todo. Claro, inclusive hay un caso, el caso precisamente de las negociaciones sobre la terminación de la guerra de Vietnam en París, Correcto. que hubo discusiones enormes sobre la forma de la mesa. Es así. Y sobre un color rojo que había por allí, ¿no? Los vietnamitas querían una mesa cuadrada, los Estados Unidos querían una mesa redonda para mayor integración, y finalmente se llegó a una mesa ovalada. Y había otro problema, ¿quién entraba de primero o de último a la sala? Porque quien entraba primero tenía que esperar, y eso era ya un comienzo, digamos, inadecuado para quien llegara de primero. Entonces se acordó que habrían 4 puertas para que todos entraran al mismo tiempo. Entonces parecen detalles tontos, pero eso tiene mucho que ver dónde se negocia, cómo, dónde están sentados, porque si vamos a una negociación donde somos pares, el doctor Naim y Rafael Nieves, bueno, debemos tener las mismas condiciones. Tú no puedes presidir la mesa, o yo no puedo presidir esa mesa si estamos negociando a la par. Y hay varios mecanismos para concertar eso y hacer también a veces concesiones, que no significa cesión. Concesión es que el doctor Naim me da algo y yo le doy algo. Los dos concedemos. Y también es importante que tengamos una solución al no acuerdo. Claro, es así. ¿Qué pasa si no llegamos al acuerdo? Y que El plan B, claro. ambas partes tengan un plan B de salida. Con lo cual tenemos que vamos a dar, que es lo máximo que puedo dar, que es lo mínimo que puedo aceptar, y establecer quiénes van a ser los negociadores. Claro, eso es importantísimo. Eso lo vamos a dejar para la próxima parte, porque en cualquier proceso de negociación existen dos tipos de agenda. La agenda pública y la agenda privada. La agenda que es visible, pero también la agenda oscura, que solamente el negociador maneja. Sin embargo, así como existen estas dos agendas, existe una persona que tiene una agenda única, que es ese negociador, es ese buen oficiante, es esa persona equilibrada que va a propiciar sus buenos oficios para poder lograr ese acuerdo o ese consenso entre las partes que están sentados en esa mesa ovalada, redonda o cuadrada. Lo importante es que se entienda cuál es la naturaleza de la negociación y los objetivos del mismo. Ya regresamos en la próxima parte con el doctor Rafael Nieves, experto en negociación. Usted está viendo Brújula Internacional.